Hola, hola, ¿qué tal? Aquí nuevamente estamos en nuestro desayuno de hoy. Bienvenidos a nuestro programa. Amén. Hola, Sí, ¿cómo estás? Bienvenida también. Gracias, contenta de estar en esta nueva edición de Tu Desayuno de hoy. Para todas las personas que nos siguen, yo soy Miriam y Darío. Darío Pinus, un matrimonio cristiano que nos reunimos cada mañana para ofrecer un desayuno espiritual. Así es, y hoy vamos a conversar, vamos a hacer una serie de enseñanzas acerca de la historia, entre comillas, de David y Goliat. ¿Cuántos conocen la historia de David y Goliat? Yo estoy segura que la mayor parte de las personas... O si no, ¿cuántos hemos visto las películas, ¿no? de David y Goliat? Sí, porque eso se enseña desde la escuela dominical para los que han ido a la iglesia desde pequeñitos. Pero lo más lindo de todo esto es que no nos vamos a quedar con esta historia a nivel de historia, sino que la vamos a llevar a la realidad de nuestras vidas. Así que vamos a orar primeramente. Muy bien. Padre amado, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, o Yahshua, como es su nombre en hebreo, te damos gracias por este día y gracias por este redil maravilloso de personas que nos están siguiendo en los desayunos. Te ponemos en tus manos esta enseñanza que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas y te pedimos, Espíritu Santo, que la impregnes en nuestro corazón para que esta palabra que vamos a aprender hoy sea nuestro escudo fiel ante las adversidades de la vida y sepamos que en cada uno de nosotros hay un pequeño David que bien puede derribar a un gran Goliat. En el nombre poderoso de tu Hijo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Así que vamos rapidito a las escrituras en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 43. Bien, primero de Samuel 17, 43 dice: Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Sí, vemos acá en todo el capítulo del primer libro de Samuel, vemos la historia de David y Goliat, y lo vamos a parafrasear para que se haga corta la enseñanza, porque es de lo que sigue de ahora en adelante. Es más extenso, pero queremos hacerles la introducción de que el pueblo de Israel estaba en pleito con los filisteos y el Goliat estaba intimidando, tenía 40 días y 40 noches de estar intimidando al campamento de Israel, a los soldados de Saúl. Sí, claro. Y a todo el ejército de Israel los tenía intimidados. Oigan bien esto. ¿Qué les parece a ustedes que nuestros países estén en guerra y los soldados, en lugar de ir a ponerse al frente de la batalla, se van a esconder a sus tiendas de campaña? Pues en esa grave situación de estrés emocional estaba el ejército de Israel cuando aparece David, un pequeño pastor de ovejas, que aproximadamente tenía unos 17 años. Por ahí, era un adolescente. Él pastoreaba a sus ovejas y sus hermanos mayores eran quienes estaban en la guerra, eran parte del ejército, y el padre lo envía a él a que le llevara, como quien dice, la merienda, unos quesitos, dice ahí en la palabra. Si ustedes son acuciosos de la Biblia, podrán irse capítulos más atrás y leerlo todo y les va a fascinar, les va a gustar muchísimo, porque es que la escritura tiene eso, ¿no? Que te atrapa, que te, como dijimos en los desayunos acerca del Espíritu Santo, el Espíritu ensalza la palabra y te la hace digerible y te la hace deliciosa. Entonces les animamos para que lean todos los capítulos anteriores, pero el tema es que estamos ahora en el campo de batalla. Goliat era un gigante de ¿cuántos metros? Tenía 6 dedos en cada... 6 dedos, pero sí, era un gigante. Más de 2 metros. En ese tiempo había gigantes en la tierra y él era uno de ellos y tenía por designación intimidar al pueblo. Fíjense que no se había lanzado ni una flecha ni nada y ya el ejército estaba escondido. Sí, porque veían semejante hombre de más de 2 metros, impresionante, que se paraba en medio ahí y le decía palabras que... que realmente eran para acobardar el corazón de cualquiera. Claro. Y aquí es donde queremos llevar la escritura a nuestras vidas. Porque, por ejemplo, ¿cómo estamos con esto de la pandemia? Sí, claro. ¿Cuánta palabra de Goliat no hemos escuchado? Tanta palabra que atemoriza. Y hace desfallecer el corazón de cualquier persona común y corriente. Pero aquí es donde queremos traer la palabra a nuestras vidas, que David no era una persona común y corriente. Él había sido pastor de ovejas y estaba acostumbrado
a matar leones, a matar osos, con sus propias manos, dice que los, Sí, con la los ondita mataba, como tenían dice, ellos, una fuera onda. oso, fuera león, yo lo derribaba, luego lo vamos a ver después. Sí. Así que era un hombre que no se dejaba intimidar fácilmente. Y dijo, y este Goliat que ustedes, ahí lo vamos a ver después, también será como uno de ellos. Pero la victoria de David estribó sí en su valentía, pero también tuvo algo que catapultó a David hacia la victoria, y fueron las palabras de Goliat. Claro. Porque dice ahí, y maldijo a David por sus dioses. A David por sus dioses. Y ahí, en el momento en que el enemigo te lanza una maldición, es cuando tú tienes más segura la victoria. Porque el que te maldice a ti, maldice a Dios. Porque David no iba en sus propias fuerzas, iba en la fuerza del Espíritu Santo. Y todo aquel que se mete con un hijo de Dios ha de caer derribado como Goliat. Así que vamos a ver cómo nosotros muchas veces actuamos como el pueblo de Israel, como los soldados de Israel, y también podemos actuar como David y tener a esos Goliat derribados y con su cabeza cortada. Entonces dice que de todos es sabido que David lo venció. Fíjate que solo lo venció con 2 armas, la honda y la piedra. Cualquiera diría, qué armamento más espectacular el que tuvo que haber usado David. No, fue una cosa sencilla, porque así es la sencillez del Espíritu Santo. Inclusive el mismo rey Saúl decía, ¿cómo va a ir así, con una ondita y una piedra, cosa de muchacho, vaya con la espada, con esto y lo otro, que no los pudo soportar por el peso que tenía? Pero David estaba acostumbrado a manejar esa herramienta, la honda y la piedra. La honda y la piedra, y con eso él había vencido a los enemigos de sus ovejas. Y dijo, y este filisteo también será como uno de ellos. Dice, en el ámbito espiritual, pues ya la victoria estaba asegurada, amor, cuando él maldijo a David por sus dioses. Allí ya la victoria estaba dada al pueblo de Israel a través de David. Veremos entonces en este otro versículo que mi esposo va a leer, que es primer libro de Samuel. Sí, 17, y seguimos con los siguientes versículos 44, 45, porque dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea que no solamente estaban era una guerra de palabras. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos palabreado con la vecina, con el jefe, con el compañero de trabajo, a ver quién intimida a quién? Pero fíjense que cuando uno va a hablar, que de lo que tiene que hablar es de la palabra de Dios, porque David, eso es lo que tenía en su corazón, y salía por su boca. Dice entonces el siguiente versículo, entonces dijo David el filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Miren lo maravilloso que es saberse hijo de Dios. Sí. La certeza y la contundencia con la que David habló la palabra de Dios. Y sabiendo el poder que hay en su boca, ya hablamos en este desayuno de hoy acerca del poder que hay en nuestra boca. Aquí se lo vamos a dejar linkeado. Así es. La enseñanza para que ustedes vean que cuando uno habla, debe hablar palabra de Dios, hablar la victoria con contundencia, no temblándole las rodillas, porque cuántas veces no nos han intimidado. Miren, nos llaman los abogados para decirnos que nos van a quitar acá, que le van a quitar la casa, que le van a quitar el carro. La llaman de recursos humanos para decirle que esta es la última advertencia porque le van a quitar el trabajo. La llama, qué sé yo, o el esposo o la esposa le dice, esta es la última que te acepto porque si no lo que sigue es el divorcio. Y en fin, palabras que lo ponen contra la pared. Pero si usted es hijo de Dios y usted sabe que no tiene que temer absolutamente a nada, usted lo que va a hacer es una declaratoria de la palabra de Dios. Y ahora que estamos en estos tiempos de pandemia, yo les puedo decir que toda esta cultura que se nos ha metido desde el año 2020 para acá, es una cultura anticristiana, y nosotros hemos actuado como sociedad, como actuó el campamento de Israel, los soldados metidos bajo la carpa, escondidos, escuchando a Goliat
día y noche declarando palabras de muerte, palabras de enfermedad, palabras de destrucción sobre nuestras vidas, y no nos hemos levantado en el poder del Espíritu Santo y con la contundencia de este pequeño David a detener y a refutar y a enviar a los abismos toda palabra de maldición que se nos ha declarado. Sencillamente nos hemos echado una cobija encima y hemos temblado como que no tuviéramos a Dios en nuestro corazón y como que no lo tuviéramos de nuestra parte. Pero David fue contundente, y en esto yo les animo, estimados amigos y amigas que nos siguen, que por favor levante usted el escudo de la palabra de Dios y haga como hizo David, que declaró la victoria aún antes de que se lanzara una flecha. Sí, aquí hay algo muy interesante que dice David después: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Amén, amén. Porque de Jehová es la batalla. Amén. Así Podemos decir hoy en día lo mismo con los términos que tenemos hoy. Así es, ¿no? De Él es la victoria. Nosotros no vamos a ir a pelear una batalla en nuestras propias armas, con nuestros propios argumentos, con nuestras propias artimañas, con nada. Miren, nosotros tenemos un poder más grande que todo esto, y es que tenemos al Dios de los ejércitos enfrente de nosotros, y Él dice en algunos versículos: yo iré delante de ti enderezando toda vereda torcida. Por tanto, los que te persiguen, dice otro versículo, caerán y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Usted no va en sus fuerzas a tener la victoria sobre cualquier situación que el diablo esté soplando, que esté presionando, que esté ejerciendo sobre su vida. Mire, usted está en un problema, digamos, de salud. Usted se está enfrentando con un Goliat que día con día le está diciendo que usted ya se va a morir. Día con día le está diciendo: este examen salió positivo nuevamente. Esta situación usted ya no la puede. Esto, y los médicos se encargan de abrir esa boca muchas veces y decirle: mire, eso que usted tiene ya no tiene reversión. Solo le queda esperar la hora de la muerte. Sí, cuánta gente dice: doctor, mire, tengo síntomas de resfriado, es COVID, le dicen. Entonces ya se quedan la gente ya cree que es atemorizado, COVID, y eso ya se gesta en la mente y se manifiesta en el cuerpo. Y tal vez es un resfriado, una rinitis, una alergia, una faringitis, pero ahorita estamos con este Goliat a nivel mundial. Así es. Está presionando para que nosotros estemos temblando. Claro que tenemos que cuidarnos, por supuesto, porque hay un enemigo común que lo tenemos en todas las esquinas. Prácticamente usted sale de su casa, después de la puerta, usted no sabe, ¿verdad?, a dónde se lo va a encontrar, pero usted no va solo, va en el nombre de Jehová de los ejércitos, o de Yahweh, como es su verdadero nombre. Y miren que allí en el último versículo que mi esposo leyó, que dice: en el nombre de Jehová de los ejércitos. Sí, sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Amén. Y si lo vemos en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, veremos que todo lo que nosotros pidamos al Padre en el nombre poderoso de Jesús en esta nueva dispensación nos será hecho. 14 dice, el 14:13, ¿no? San Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esta misma ley espiritual es la que David usó en el Antiguo Testamento. Solo que, como hablamos, en esta nueva dispensación ya el Espíritu Santo revela a Jehová de los ejércitos como Padre. Y ahora las cosas se piden en el nombre poderoso de Jesús, o de Yahshua. Y ahí David declaró su victoria. Ahora digo yo, ¿por qué a nosotros se nos cuesta tanto poder tener y manejar en el día a día estos principios sencillos del reino? Porque no es cuestión de que tengamos que ir a una universidad teológica para poder entender estas leyes. Esto está aquí en la Biblia, y usted no necesita haber ido a un instituto especializado para comprender que usted es hijo de Dios, que la misma primogenitura que tenía David la tenemos nosotros, y que David usó la palabra de Dios con contundencia para tener la victoria aún antes de comenzar. Mire, usted aproveche esta oportunidad y que el Espíritu Santo le indique cuántas situaciones usted ha dado por perdidas aún antes de comenzar. O sea, usted quiere comenzar, o un familiar suyo quiere comenzar un negocio, y usted ya le está tirando una palabra de maldición, en lugar de decirle al contrario: en el nombre poderoso de Yahshua,
o de Jesús, que es el mismo nombre, vamos a tener la victoria y vamos a ser prósperos en ese negocio. O usted quiere aplicar a un empleo y usted dice, en el nombre poderoso de Jesús, yo voy a ser una persona contratada por esa empresa porque allí yo quiero trabajar, tengo el testimonio del Espíritu Santo que ese va a ser mi empleo, y desde ya usted visualiza y declara que ahí hay un escritorio, un salario digno, una computadora esperando por usted, porque así nos ha pasado en la vida normal, ¿verdad, amor? Cuando tú tuviste tu primer trabajo, te esperaron un año para darte ese trabajo aquí en Honduras. Así es. Y ese trabajo era para él. Y yo jamás dije, no va a haber trabajo para él, sino que yo dije, aquí va a tener un trabajo. Y ese trabajo va a ser un trabajo digno. Y así fue, en fe. Entonces, ¿y qué tal si usted quiere, por ejemplo, salir embarazada o quieren ampliar su familia? Dicen, no, aquí para qué, que en estos tiempos de pandemia, que es gravísimo estar embarazada, vaya y se contamine uno, y entonces aquí lo que le espera a uno es la muerte, ir a dar esos hospitales, todo. Entonces ya no van a nacer más niños, porque su esposo piensa así. Ya no va a existir más la humanidad. De por sí ya están eliminando la humanidad con la pandemia. La humanidad se está extinguiendo y ya no quieren nacer más niños. Sí. Entonces usted está haciendo una declaratoria contraria a la palabra, pero David dijo, yo voy a venir a ti en el nombre poderoso de Yahweh o de Jehová, a quien tú has provocado. ¿Y qué tal si su negocio cerró por la pandemia y usted ahora ya se siente una persona derrotada? Cierto que estamos viviendo momentos difíciles, pero la victoria siempre está. La victoria siempre ha estado. Es que se lo hemos dicho en otros desayunos, usted no nació para ser una persona fracasada, usted nació para ser una persona bendecida. Toda la escritura apunta hacia una restitución y hacia una restauración, hacia una redención. Entonces, pero todo esto tiene un camino, y uno de los caminos es hablar la palabra de Dios. Vamos a ver Proverbios 18:21, amor. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ahí está, la muerte y la vida. Fíjese que pareciera, y lo vimos también en este desayuno acerca del poder creador de la palabra, pareciera que la muerte y la vida van a venir desde factores externos, pero si usted confiesa muerte, confiesa destrucción, confiesa pérdida, confiesa derrota, confiesa todo lo que usted mira alrededor, y eso es lo que usted va a tener. Entonces después le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a los predicadores, que los predicadores son unos mentirosos, que su vida no está funcionando como corresponde, que todo lo que le dicen acerca de las leyes de restitución del reino son mentiras, pero usted tiene que revisar junto con el Espíritu Santo toda palabra negativa que usted ha hablado. Así que usted posiciónese hoy como hijo de Dios, como hijo verdaderamente de Dios, porque en el tiempo en que David libró esta batalla, le voy a decir que las cosas no eran fáciles. No iba nada fáciles. Todo estaba en contra de él. Todo estaba en contra de él. Miren, estaba en contra de él, que se estaba enfrentando a un paladín. Claro. Sin comparación. Un hombre gigante. Sí, y un experto en guerra, Un experto en guerra, que tenía quien le llevara el escudo, porque el escudo era ya demasiado pesado. Ya vamos a ver la armadura que tenía Goliat, más el palabreo, el juego de palabras, ese juego de palabras, desde que yo leí esto por primera vez en mi vida, yo dije, no, yo no voy a permitir que a mí nadie me manipule. No voy a permitir que a mí nadie me diga hasta qué día voy a vivir. No voy a permitir que a mí nadie me diga hasta qué día voy a trabajar en este lugar, porque Dios tiene la última palabra en todo. No voy a permitir que me diga a mí nadie dónde yo voy a vivir de acuerdo a mi presupuesto, porque yo tengo fe para muchas cosas. Yo no voy a permitir que nadie dirija mi vida excepto el Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Porque manipuleos hay muchos. Gente que te quiera bajar el gas, hay bastantes alrededor, en tu casa. Inclusive el que duerme contigo o la que duerme contigo te puede bajar el gas cuando tienes intenciones de seguir creciendo. Pero David no permitió que Goliat le ganara la batalla antes de comenzarla, sino que se la declaró. Le declaró la victoria y la obtuvo. Así que bueno, amigos, esta es la introducción acerca de David y Goliat. Vamos a continuar en una segunda fase de este estudio porque es bastante largo y pero muy bonito. Sí, es una historia no solamente interesante, sino que es un ejemplo de
de enseñanza para nuestra vida en el día de hoy, de cómo enfrentar a nuestros enemigos, ¿no? Entonces, en David tenemos bastante ejemplo de cómo podemos actuar. Y David representaba a Jesucristo, así que también vamos a ver todo eso. Entonces, ya lo vamos a ver, así que no se pierdan la continuación de este programa. Vamos a seguir y por favor compartan este desayuno de hoy con todas las personas que ustedes sienten, piensan y creen y tienen testimonio del Espíritu Santo que les va a ser de provecho. Porque la idea es que usted no se quede con esta enseñanza, sino que comience a compartir y a diseminar la palabra de Dios. Así que muchas gracias por seguirnos y entonces continuará. Continuará.